Hola amigos de Sports Venezuela, bienvenidos a una edición más de Sports en Directo, con quien les habla Alejandro Villegas, y hoy vamos a hablar sobre la polémica que se ha venido dando en estos días tras las declaraciones del manager Tony La Russa de los Medias Blancas de Chicago, después de que Yermín Mercedes le conectara un cuadrangular en 3 y nada a Williams Astudillo en la parte alta del noveno episodio del duelo en que los Medias Blancas vencieron 16-4 a los Mellizos de Minnesota. Muchas declaraciones, polémica, varios peloteros, ex peloteros, miembros de la comunidad del béisbol pronunciándose al respecto, y eso ha generado que se muevan un poco las aguas ahí dentro de la organización de los Medias Blancas de Chicago. Para eso vamos a contactar a Andrés Espinosa, quien nos va a dar su opinión al respecto. Adelante, Andrés. ¿Qué tal, Alejandro y amigos de Sports Venezuela? Un verdadero placer para este servidor Andrés Espinosa estar con ustedes en esta edición para conversar un poco sobre el tema que sigue dando mucho de qué hablar en el béisbol de las grandes ligas, y se trata de Tony La Russa y su posición con respecto al incidente que involucró a su jugador Yermín Mercedes hace apenas algunos días en un enfrentamiento ante los Mellizos de Minnesota, encuentro que estaban ganando los Medias Blancas por un marcador bastante amplio. Además, Mercedes estaba enfrentándose a William Astudillo, venezolano, que es por supuesto un utility, un jugador de posición, pero no es un lanzador. Estaba pichando en ese momento Astudillo, aprovechando que el encuentro estaba abultado, que los Mellizos estaban perdiendo por un marcador amplio. Su dirigente Rocco Baldelli decidió no gastar más brazos, más de sus brazos oficiales, y darle la oportunidad a Astudillo, que ya había lanzado anteriormente en la temporada, pues de terminar ese compromiso, de por lo menos comerse algunas entradas o algunos outs. Y el punto es que Astudillo estaba enfrentando a Yermín Mercedes, lo tenía en cuenta de 3 bolas sin strikes, y Mercedes decidió comprar con un swing gigantesco, swing de gradas, como se dice coloquialmente, y terminó sacudiendo un cuadrangular, lo cual para muchas personas, especialmente los tradicionalistas, les pareció una locura que Yermín Mercedes, una gran falta de respeto, haya hecho eso en cuenta de 3 y nada, enfrentándose a un lanzador que no es realmente un lanzador, y con un encuentro que ya los Medias Blancas, entre comillas, tenían en el bolsillo. Generó muchas críticas desde el mismo momento en que se ocasionó o que llegó el cuadrangular. Un comentarista de la cadena oficial de los Mellizos de Minnesota dijo al aire que no le parecía, que eso iba en contra justamente de las reglas no escritas del béisbol, y eso generó un gran revuelo en las redes sociales, donde muchos estaban a favor de Mercedes y otros no. Al finalizar ese compromiso, creo que el detonante más grande de todo fue la posición que asumió el Salón de la Fama Tony La Russa, en la que, en lugar de defender a su jugador, como suelen hacer los dirigentes, arremetió justamente contra Mercedes, dijo que en efecto el dominicano se había equivocado, a su parecer, y que iban a haber consecuencias que se iban a manejar dentro del clubhouse de los Medias Blancas con respecto a lo que había hecho justamente Mercedes, a esa acción de comprar en 3 y nada con el marcador abultado y enfrentándose a Astudillo. Para más colmo, el día martes, otro enfrentamiento entre Mellizos y Medias Blancas de Chicago, y el lanzador Tyler Duffy lanzó una pelota justamente que pasó por la espalda de Yermín Mercedes. Fue expulsado después de que hubo una reunión, porque se consideró evidentemente que fue cobrándose justamente lo que había hecho Mercedes anteriormente. Y pues fue expulsado Tyler Duffy, y después recibió también una suspensión de 3 compromisos. Pero el punto es que luego de ese compromiso, luego de ese desafío en el que Duffy le lanzó justamente a pegar a Yermín Mercedes, La Russa volvió justamente a remeter contra su jugador, básicamente al decir que él no tenía ningún problema en la forma en la que los Mellizos habían manejado la situación. Básicamente no tenía ningún problema en que le hubiesen intentado pegar el bolazo a Yermín Mercedes. A raíz de esto han habido muchos debates, muchas opiniones de jugadores, de expertos, de exjugadores, entre esos de CC Sabathia, el ex lanzador entre muchos equipos de los Yankees de Nueva York, que arremetió recientemente contra Tony La Russa, diciendo que no tenía por qué estar básicamente en el puesto de dirigente de los Medias Blancas, si no era capaz ni siquiera de defender a sus jugadores, de estar allí para ellos cuando lo necesitaban, y que si en lugar de eso pues los iba a lanzar, le iba a colaborar justamente con esa arremetida que tenían muchos en las redes sociales contra su propio jugador, pues que no debía estar al mando de uno de los equipos más talentosos en la Liga Americana. Palabras, por supuesto, del lanzador CC Sabathia. Ahora vamos a lo que sería mi opinión en particular con respecto al tema. Creo que estoy muy de acuerdo con lo dicho por CC Sabathia. Sabathia utilizó palabras mucho más fuertes que yo no voy a utilizar en esta comunicación con ustedes, pero sí estoy muy de acuerdo con CC Sabathia en que Tony La Russa es un inmortal, por supuesto, tiene todas las credenciales, uno de los managers más ganadores en la historia del juego, manager campeón de Serie Mundial,
múltiples veces, pero la rusa me parece que está dejando en evidencia que no ha evolucionado con el béisbol de hoy en día. Lo que hizo Mercedes no estuvo mal, en lo más mínimo, en mi opinión. Ha quedado demostrado en muchas oportunidades que no hay ventajas suficientes en el béisbol. En cuestión de un abrir y cerrar de ojos te pueden hacer 8, 9 y hasta 10 carreras. No hay ventaja suficiente en el béisbol. Además, Yermín Mercedes es un pelotero que recién está labrando su camino en el béisbol de las grandes ligas. No tiene ningún tipo de garantías. Necesita poner comida en su mesa. Y cuando Yermín Mercedes vaya al arbitraje, los honrones se van a ver reflejados allí y los honrones van a dictar, entre otras cosas, cuánto le van a tener que pagar los Medias Blancas de Chicago a Yermín Mercedes. Por otro lado, cuando Astudillo vaya al arbitraje salarial, no se va a ver reflejado los cuadrangulares que permitió porque él realmente no es un lanzador. Así que ¿a quién beneficia esa situación? Indudablemente a Yermín Mercedes. ¿A quién perjudica? A nadie. A nadie, porque Astudillo no va a tener ese cuadrangular permitido, pues no le va a afectar en lo más mínimo a la hora de llevar comida a su mesa. En cuanto al marcador, repito, no hay marcador lo suficientemente grande en el béisbol como para considerarlo una garantía. Este es el béisbol de las grandes ligas y me parece totalmente ridículo y absurdo una regla que te diga que básicamente tienes que tener algún tipo de piedad con tu equipo, con el equipo contrario. Esto no es las ligas menores, esto no es una caimanera, este es el béisbol de las grandes ligas, el escenario más grande que debe haber, y si tú no quieres que te den ese tipo de cuadrangulares, pues entonces tienes que ser mejor, tienes que lanzar mejor y no tienes que entregar el juego colocando un jugador de posición a que termine el trabajo. Si tú colocas un jugador de posición a que termine el compromiso por ti, básicamente pues estás diciendo, bueno, yo simplemente quiero que me saquen los outs sin importar si me dan hit, si me dan doble, triple, cuadrangular, lo que sea. Estás expuesto con eso porque estás colocando un jugador que por supuesto no es como tal un lanzador profesional. Así que, y además de esto, que un manager como Tony La Russa no pueda respaldar a su jugador que no hizo absolutamente nada malo, me parece que habla muy claro de que La Russa simplemente no ha evolucionado con el béisbol, se ha quedado en aquellos años donde era manager de los Atléticos de Oakland, incluso aquellos años donde era manager de los Cardenales, que también, para ponerlo un poco más cerca, pero que estamos hablando ya de una década, más de una década, se ha quedado atrás Tony La Russa, no ha querido evolucionar. Yo no voy a decir, no soy quien para decir si tiene que quedarse o no con el equipo, a pesar de que Sabathia sí, básicamente en sus palabras, pues lo está expulsando del conjunto. Ya eso lo tendrá que decidir el alto mando de los Medias Blancas de Chicago, pero creo que Tony La Russa está dejando mucho que desear con esta posición, con estas declaraciones, está dejando mucho que desear en su regreso como timonel en las grandes ligas. Y tal como dijo Sabathia, ante un equipo tan talentoso y con aspiraciones tan grandes como el de los Medias Blancas de Chicago. ¿Cómo se puede sentir un jugador tan joven y que, repito, está iniciando su camino en las grandes ligas como Yermín Mercedes, cuando tu manager básicamente te está diciendo que no tienes, te está regañando por un cuadrangular que conectaste, te está castigando por eso y está diciendo que estuvo bien que te lanzaran a pegar en la jornada siguiente? ¿Cómo se puede sentir un pelotero como Yermín Mercedes? ¿Qué efecto emocional puede tener eso en un pelotero como Yermín Mercedes de ahora en adelante cuando tu manager, un Salón de la Fama, tiene ese tipo de posición respecto a lo que ocurrió contigo? Así que creo que deja mucho que desear, es algo que tiene que reflexionar la gente de los Medias Blancas de Chicago, y si alguien tiene que recibir regaño, no es Yermín Mercedes, sino es Tony La Russa por ese tipo de declaraciones que, indudablemente, porque además, a raíz de eso, muchos peloteros como Tim Anderson, como Lance Lynn de los Medias Blancas de Chicago han salido a defender a su compañero, y La Russa incluso también ha arremetido contra ellos. Es decir, te estás lanzando un clubhouse en contra cuando apenas va un mes y medio de temporada en tu primer año como manager de esa organización. Eso no promete terminar nada bien para los Medias Blancas de Chicago. Vamos a ver qué medidas decide tomar el equipo, si es que toma algunas medidas con respecto a Tony La Russa, pero repito, si hay algún regaño, si alguien tiene que salir regañado de aquí, me parece que tiene que ser Tony La Russa y no Yermín Mercedes. Y ahí la tienen, la opinión de Andrés Espinosa, redactor de sportsvenezuela.com. Por supuesto, pueden visitar nuestra página web y mantenerse al tanto de esta y otras situaciones, todas las actuaciones de los venezolanos más destacados en el béisbol de las grandes ligas y todas estas polémicas que se vienen dando, incluyendo también la gran cantidad de juegos sin hits ni carreras que se han dado en esta temporada regular. Hasta ahora, 6 oficiales, 1 no oficial en The Madison Bumgarner, en apenas ni siquiera 2 meses de campaña en el mejor béisbol del mundo. Así que, ¿qué opinan de todos estos temas? Esperamos sus comentarios acá abajo y nos reencontramos pronto nuevamente acá en Sports en Directo.